sí, le damos la bienvenida a las personas que se han sumado en los 95.5 de la FM, también a través de las redes sociales y por supuesto a las personas que nos ven y nos siguen a través de la señal de televisión. Vamos a ir en los próximos minutos a conversar sobre un tema que quizás muchos tenemos o afrontamos a diario. ¿Cómo podemos controlar la ira en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de conflicto o de incertidumbre política, en tiempos en los que pensamos distinto y por eso sentimos la necesidad de actuar en muchos casos con la agresión para defender nuestros argumentos? ¿Qué está pasando con nuestras emociones? ¿Por qué no las controlamos y qué podemos hacer para controlarlas debidamente y no hacernos daño ni hacer daño a terceros? Lo vamos a conversar con el psicólogo Igor Yamil Valverde, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Bienvenido a Exitosa Sábado. Igor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A ver, primero definamos la palabra ira. ¿Qué significa ello? ¿Con qué está asociado? Por favor, Igor. La ira es una emoción básica, ¿no? Digamos que natural, propia de los seres humanos, que básicamente nos sirve para establecer límites y para de alguna forma defendernos, activarnos frente a alguna amenaza. Ya en el desarrollo también la ira es parte de esta carga energética para conseguir resultados, para lograr objetivos, pero ya estoy hablando de la agresividad en cuanto logramos subliminarla, ¿no? Como un aspecto socialmente aceptado, ¿no? Muy bien. Pero en principio es una emoción básica para adaptarnos, sí. Eso, digamos, a tomarlo con la naturalidad del caso, que es una emoción que podemos tener en un momento a otro frente a una situación desagradable o que no teníamos, digamos, idea ni sospechábamos de que iba a suceder y reaccionamos de tal forma. La ira nos puede llevar a situaciones complicadas de, digamos, de tratamiento psicológico extenso, largo, si no lo sabemos controlar o manejar. Sí, pero hay que hacer una distinción. Por favor. La ira no es igual a la violencia, ni la agresividad es igual a la violencia, ¿no? Los problemas se ocurren cuando se establecen relaciones de violencia o cuando uno ejerce violencia sobre otras personas. En sí misma la ira no va a generar ningún problema mientras esté dentro de los límites, pero cuando ya la ira la empezamos a utilizar para abusar de otras personas, agredir o agredirnos a nosotros mismos, generando daños, ya evidentemente se está tratando de un problema, ¿no? Hay personas en quienes se hace más crónico este problema y sí, ciertamente se requiere tratamiento psicológico. Efectivamente, en todo caso, el mal manejo de esta emoción podría en todo caso llevarnos a una situación de agresión, de violencia, en la que como no calculamos o no manejamos en chiquito lo que era una emoción, una reacción, se puede convertir en un problema para otras personas también. ¿Cómo podemos liberar la ira? Liberarlo sin hacernos daño y sin hacer daño a terceros. Si es una emoción normal que surge de un momento de una situación de molestia, por ejemplo. Yo creo que la principal herramienta que tenemos es el diálogo, ¿no? Manifestar lo que siento, manifestar lo que no me está gustando, hacer evidente a través de las palabras lo que me molesta y pedir o negociar alguna salida a ello, ¿no? Esa es, digamos, la salida más, creo yo, adaptativa, ¿no? El poder conversar, el establecer diálogo de lo que me está fastidiando. Otras formas tienen que ver con el estabilizar nuestro organismo a través de la respiración, por ejemplo, ¿no? Ejercitarnos en técnicas de relajación o técnicas de respiración nos pueden ser de mucha utilidad. También hay formas, digamos, cognitivas, que se trata de identificar qué pensamiento me está molestando en este momento y poder detenerlo, ¿no? Llevar la atención a otros pensamientos o actividades concretas y así el pensamiento que provoca o con el que tiene que ver la ira va a reducirse, ¿no? También podemos usar técnicas tipo
de imaginación. Yo, por ejemplo, trabajo con los pacientes esto de interiorizar un semáforo, ¿no? Pensar Ya. qué luz estás, ¿no? Si estás en verde, si estás en ámbar o ya pasó a rojo, ¿no? Entonces, mientras estás en ámbar, estás tranquilo, puedes dialogar, vas a manejar los problemas. Pero si ya se activa el ámbar, es decir, ¿no? Si te empiezas a sentir acalorado, si empiezas a pensar ya ideas de confrontación o de ataque, en ese momento es importante que se detenga uno, ¿no? Que se tome un tiempo para respirar. No obstante, insisto en que el diálogo es la mejor manera de Ujú. canalizar y de sobrellevar la ira, ¿no? Perfecto. Sí. Permíteme, por favor, Igor, abrir mis líneas telefónicas para que puedan hacer las consultas directas, el público, a ver si tiene, digamos, algún problema que evidencia o que requiere de algún tipo de consejo, apoyo, dato, para tenerlo en consideración al 251-9422, 251-9422, 467-4499. El control de la ira en tiempos de pandemia, de incertidumbre política, de incertidumbre económica, en las que hay muchas preocupaciones quizás en casa, la salud, la economía, varios temas que pensar al mismo tiempo y responsabilidades que asumir también. Tú decías, mientras recibo las llamadas del público para hacer las consultas, que el diálogo es el mejor camino para poder justamente soltar esta molestia, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas como Cari Saldaña, con la señorita que usted está hablando, que por ejemplo en el momento en el que está molesta y algo me molesta realmente, yo no puedo expresar, no puedo decir que me molesta porque sé que voy a reaccionar mal, porque sé que no lo voy a decir bonito y que probablemente por ahí se me va a escapar algo hiriente? Está bien tomarme mi tiempo y decir, un ratito, por favor, déjame respirar un ratito que pueda organizar mis ideas, pero ¿qué sucede cuando la otra persona soluciona los problemas hablando y escuchando y yo no estoy en la capacidad de hacerlo? A ver, ¿qué recomendarías en ese punto? Yo creo que es importante esta técnica que tú refieres, la conocemos también como el tiempo fuera, ¿no? Ajá, no sabía. Tiempo Tomarse un fuera. tiempo de todas, sí, es como pedir el tiempo, ¿no? Y Entretiempo, tomarse amigo. ese tiempo. Y luego cuando ya ha pasado, ¿no? Cuando ya uno está más tranquilo, más estable, expresar justamente esta diferencia. Nuevamente hay que volver al diálogo, ¿no? Si la otra Claro. persona tiene otra manera de atender su ira o de solucionar los problemas, eso no debe sobreponerse a mi manera, ¿no? Si yo prefiero tomarme un tiempo, me lo tomo y luego conversamos sobre esta diferencia y sobre el problema que hubo entre los dos o que pudo haber ocasionado este momento de tensión. Pero yo siempre recomiendo la calma, ¿no? Identificar lo que estás sintiendo, Ajá. buscar espacio para relajarte, calmarte, procesar, incluso meditar sobre lo que ha pasado y luego el diálogo, ¿no? Y en situaciones donde es más manejable para uno, siempre el diálogo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Lo refiero. Ahora hay que decir, y justo si me permites, yo vengo, claro, en representación del Colegio de Ajá. Psicólogos del Callao, que está trabajando con hombres que ejercen violencia a través del manejo de la ira, ¿no? O sea, trabajamos el tema de manejo de la ira con hombres que ejercen violencia. Lo menciono Por favor. porque a veces la ira tiene que ver con aprendizajes, es decir, y esto pasa generalmente en los hombres, ¿no? Hemos aprendido a usar la ira para resolver muchos problemas, todos casi, ¿no? Entonces la verdad no es que estemos sintiendo ira, puede ser que Ajá. estemos tristes, puede ser que estemos avergonzados, decepcionados o que nos sintamos incluso culpables. Activamos ira porque eso es lo que aprendimos, ¿no? En la socialización de ser hombres y seguramente también algunas o varias mujeres lo han aprendido. En lugar, no es la ira lo que estoy sintiendo, la ira es mi mecanismo para intentar resolver la otra emoción. Y definitivamente no Wow. nos sirve, ¿no? Termina empeorando las cosas. Por eso es importante identificar qué emoción está detrás de esa ira para hablar de eso, para hablar de lo que estoy sintiendo, ¿no? Más allá de la aparente ira que tengo. Qué interesante. Cuéntanos cómo están llevando este, digamos, este taller, es virtual, Sí, quiénes pueden sí, participar, por favor. es un programa que tiene varias sesiones, ¿no? La organización que lo lleva a cabo es el Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIP,
cuyo aliado estratégico es el Colegio de Psicólogos de la región Lima y Callao. Ahorita se está haciendo de manera virtual, son varias sesiones, se acompaña a los hombres a trabajar sobre sus emociones, se busca que identifiquen cómo están manejando la ira y puedan implementar otras estrategias para que ya no ejerzan violencia. ¿Este programa es gratuito? Sí, es gratuito. De hecho, hay un número al que pueden llamar, si Por me favor. permites. Claro que sí. Es el 927-391-242, ¿no? 927-391-242. ¿Esto es un programa exclusivo para hombres? Sí, es exclusivamente para hombres. Está también en el marco de la prevención de la violencia hacia la mujer y hacia el grupo familiar. Y básicamente porque quienes manifiestan y evidencian, de acuerdo a las cifras y también a la clínica que hemos observado, quienes tienen más dificultad para controlar la ira y a través de ella ejercer violencia, son los hombres, ¿no? Claro que la violencia tiene que ver con más temas, porque es la ira convertida en su forma de interaccionarse, ¿no? Y eso es un aprendizaje de la masculinidad, ¿no? Los hombres aprendemos a interaccionar con ira, con enojo, con agresividad, con golpes. Y bueno, entonces sí, se lleva de manera virtual. Empezó el 2019, antes era presencial, grupos, ¿no? Sí. No sabía, me estoy enterando de este programa, me parece muy interesante. ¿Cuántos hombres ya están, digamos, en el programa, han pasado por el programa para atender justamente este control de la ira? Tenemos varios grupos, ahorita tenemos con 2 grupos. Hemos tenido grupos en varios distritos de Lima, en 3 o 4. Y ahora, ya se ha tenido que hacer en virtualidad. Hay 2 grupos, pero estamos abiertos a más, ¿no? Perfecto. Los grupos pueden ser de 8, 10, 12 personas, varían. Por la virtualidad a veces los hombres tienen dificultades para acudir, pero se está estableciendo ya estos grupos de manera virtual y bien, ¿no? Claro. Ha sido un tiempo para aprender bien con ellos, sí. Aprender a conocerse, a entender qué está sucediendo con ellos, qué realmente les está pasando cuando liberan algún tipo de agresión contra uno mismo o contra otra persona. Al 927-391-242. Permíteme, Igor, tenemos una llamada para escuchar las consultas de nuestro público. Buenas tardes, su nombre y su pregunta, por favor. Buenas tardes. Una consultita, aunque es para adultos, ¿no? Pero hay una cosa que yo tengo con mi nieta, ¿no? Tengo una hija que tiene una hijita, ¿no? Hace poco que siempre tenía, ella creció en un mundo casi, está ausente el papá, ¿no? Pero mi hija me contó con la vida de la nada se empezó a enfurecer su hijita que tiene 9 años, ¿no? Y ella no lo golpea, no lo pega nada, simplemente le agarró y le llevó al cuarto y le dejó ahí cerrado. No sé si exactamente bien. Yo tengo otra manera, le digo, ¿no? Como yo no puedo, como dice, intervenir, porque a veces no les gusta a otros hijos, cuando como abuela uno se quiere darles un consejo, porque les dejamos con el dolor de nuestro corazón como abuela, ¿no? Y la bebé se enfureció, ¿no? Y ella agarró y le metió, ¿sabes qué eso es? Yo le digo, no he hecho eso. No, mamá, le he dejado ahí. Y seguía gritando. Pero eso era el tiempo de que había el eclipse, ¿no? Y siempre claro, la niña ha visto mucha violencia, no está papá al lado, mi hija también está sola, pero yo le digo, ella necesita más atención, ¿no? Ok. Muchas gracias por la consulta. A ver, ¿no? Una menor está afrontando esa situación. A ver, ¿qué le podrías decir, por favor? Sí, bueno, claro, hay que entender que seguramente hay bastantes presiones y tensiones en el hogar. Bien que no se recurra a la violencia física, eso es, creo, saludable, pero ciertamente dejar a una niña o un niño con toda la emoción cargada en un espacio solo no es necesariamente lo más adecuado, ¿no? Siempre es importante brindar soporte. Ahora, si la madre o la persona que cuida no se siente, y ahí es cuando hay que estar atento a uno mismo, si no se siente en la capacidad o está muy enojado, también puede tomarse un tiempo fuera, viendo el modo de dejar las cosas lo más ordenadamente posible. Te puedes tomar el tiempo fuera también sobre tu hijo, ¿no? O sobre tu hija, ¿no? Es como decir,
por ejemplo, si está la mamá, encárgate un rato, ¿no? A la abuela, yo necesito calmarme, ¿no? Se calma y vuelve. Ahora, sí es importante, ya es otro tema, pero es importante luego hablar con la niña, el niño, nuevamente el diálogo, ¿no? Explicar una y otra vez qué es lo que no fue adecuado, cuál es la conducta que ha generado dificultades, o digamos, qué es lo que también a la madre le ha molestado, ¿no? Eventualmente, si uno no está enojado, puede decirle al niño o niña que piense sobre eso un rato, ¿no? Pero no como un castigo, sino ya luego como una reflexión, ¿no? Piensa, lo ve a tu cuarto a pensarlo. Luego de haber hablado, no como que le grito, le digo de todo y la mando, ¿no? No es, primero hablamos y ahora piensa. Sí. Muy, Eso, bueno, quería hacer una aclaración. a ver. Confundí los números. CENDIP ya tenemos 5 grupos y estamos llegando a más de 100 hombres con estos 5 grupos virtuales. Sí, ya, así es que es abierto, pueden inscribirse al número que dejé y nada, solo quería hacer esa aclaración. Ah, perfecto. Entonces, 100 hombres los que hoy están en este programa para poder identificar y controlar asertivamente sus emociones en su vida diaria. Y cuéntanos, ¿cuáles son los, digamos, los rasgos frecuentes que se encuentran en los hombres en el momento de liberar su ira, su molestia, que ustedes han ubicado en este programa? Básicamente, el enojo se vuelve una herramienta para no conectar con las otras emociones, ¿no? Hacia afuera, el enojo se expresa en formas de descalificación, violencia verbal, silencios prolongados, silencios hostiles, miradas amenazantes, ¿no? Hay todo, en general, hostilidad hacia la otra parte, activa o pasiva, ¿no? Pero hacia adentro se vive como mucha inseguridad, ¿no? Mucho miedo, vergüenzas, culpas, esta sensación de no ser querido o esta sensación de estar desplazado, que es siempre una sensación más que una realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando los hombres dicen, pero ella no me contesta el celular, y tú le dices, pero ¿y qué te pasa? ¿Qué sientes cuando ocurre eso? Bueno, me molesta. Ya. Cuando vamos más allá del enojo, descubrimos que siente temor. Temor. ¿No? Entonces, sí, miedo, ¿no? Miedo a ser engañado, ya que lo dejen solo y no lo quieran, ¿no? ¿Y por qué no hablas de eso, no? No, ¿qué van a decir de mí, no? Entonces, como el miedo que no lo puedo expresar, no lo puedo decir. Hacia afuera hostilidad, pero hacia adentro un profundo temor, sensaciones de poder perder el afecto y el amor, ¿no? Es constante eso, ¿no? Es esa tendencia. Claro. Que hemos encontrado en los grupos y en general, ¿no? Los hombres tienen eso. Sí, digamos, hay una, se creía antes, porque antes en la educación que los niños, los varones, expresar sentimientos de vergüenza, de miedo, quita la virilidad, la masculinidad de una persona que siempre tiene que mostrarse segura, dura, ¿no? Y por más que tenga mil miedos dentro. Y yo quería preguntarte, porque esto está ligadísimo con el machismo, de alguna manera u otra, en la que siempre buscamos tener una representación superior sobre los demás, y en realidad se tiene mucho miedo y mucho temor y muchas inseguridades dentro. El machismo, estas actitudes agresivas, estos pensamientos agresivos, con un tratamiento psicológico, si yo lo identifico, ¿puedo revertir esta situación? ¿Puedo ser menos machista, en la que incluso las mujeres también lo somos en su momento, ¿no? O crecimos así en su momento. Sí, definitivamente, bueno, más que un tratamiento psicológico, lo que se hace es psicoeducación, que tiene que ver con repasar los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Okay. Revisamos los aprendizajes, los cuestionamos y procuramos un nuevo aprendizaje. Para ello se utilizan herramientas psicológicas, pero también reflexiones propias del género, ¿no? Del trabajo de masculinidades que hemos podido recoger. Y sí, con ello es posible tomar conciencia de nuestro machismo, ¿no? Igual es
tarea de toda la vida. Nunca vamos a dejar de ser machistas por completo porque es un aprendizaje muy profundo, ¿no? Exacto. Y que además Bien. se va actualizando en la vida cotidiana. Pero sí se toma conciencia suficiente como para dejar prácticas evidentemente violentas e ir cuestionándonos nuestras prácticas tipo micromachistas, ¿no? Cada vez con más conciencia y más responsabilidad sobre uno mismo, podemos distanciarnos del machismo, que es posible, ¿no? Y claro, las mujeres podrían atravesar un proceso también de reflexión sobre ellas, pero es diferente, ¿no? Es diferente porque pese a que pueden expresar creencias machistas, Ujú. el machismo más bien recae sobre ellas como Claro. violencias, ¿no? Como control. Más bien ellas tienen que trabajar un proceso de empoderamiento, ¿no? O de revisión de ello. Y ahí seguramente también desintoxicarse de algunas creencias machistas. Claro, has utilizado la palabra de revisar nuestros aprendizajes, lo que Ujú. nos enseñaron, los que creímos. Es decir, esa frase en la que yo soy así y así crecí y así me criaron y así me tienes que querer, cuestionable por todos los ámbitos porque todo eso se revierte, se corrige, se reaprende. Es complicado, sí, porque, claro, tantos años creyendo una cosa, viviendo una cosa o tratando de tener una imagen de una forma, cuesta quizás en su momento hasta reconocerlo, ¿no es verdad? Incluso, ¿cuánto tiempo ustedes que van en el taller comienzan a ver los cambios ya en las personas que están en el programa, por ejemplo? A ver, si podemos partir de ahí. Digamos que una primera etapa para detener es justamente esto del manejo de la ira y detener las conductas violentas, más o menos, dependiendo de cada caso, y mientras haya regularidad, en un promedio de 8 a 12 sesiones se va ya obteniendo resultados, ¿no? Pero hablo de las conductas más grandes, como poder tomar conciencia y detener, ¿no? Detener el ataque violento psicológico, incluso físico, ¿no? Igual previamente se hace una evaluación para ver también de qué grado estamos hablando de violencia, qué grado de problema puede tener la persona, ¿no? Entonces, Nacho, sí, hasta en 12 sesiones se puede implementar las herramientas. No obstante, las creencias de fondo sí ameritan un trabajo más prolongado, ¿no? De 6 meses, por ejemplo, que ya uno puede ir obteniendo conciencia sobre eso, ¿no? Y ya reflexionar a profundidad de todos nuestros aprendizajes, que requiere más tiempo aún, puede demorar un año, y sigue, ¿no? Y sigue para toda la vida, pero digamos Claro. con 6 meses a un año de intervención ya podemos estar viendo cambios significativos. Muy bien. Vamos a recibir otra consulta de nuestro público. Igor, permíteme, por favor, darle la bienvenida a nuestro radio oyente. Bienvenida, tu nombre y tu Juan pregunta. Carlos de Arequipa. Valverde. Juan Carlos de Arequipa. Juan Carlos, bienvenido. Cuéntanos tu consulta. 3 consultas concretas. Gracias. Voy a tratar de ser breve porque sé que el tiempo es corto. Mire, en la antropología hay una rama que se llama la antropología cultural. ¿Ya? La antropología, como se sabe, estudia el comportamiento de las tribus, reinos, imperios durante la historia de la humanidad. Mira, yendo al presente, citando un ejemplo realista, Japón, que es una cultura ultra machista, la violencia en las calles es mínima, comparado con Estados Unidos, que busca el empoderamiento de la mujer y el feminismo, la violencia es extrema. Veamos los noticieros, sujetos con metralleta matan cada rato a las personas. Y ya para acabar, desde algunos que ven la antropología cultural, porque no todos piensan igual, consideran que el homosexualismo es una degradación de la especie. Y para acabar, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dijo bien claro una tesis, que el ser humano tiene tendencia autodestructiva, y eso lo demuestran los noticieros y las guerras. Por decir, ya para acabar, también yo pienso que de acuerdo al psicoanálisis, esa parte de la tendencia autodestructiva es el homosexualismo, porque es hombre con hombre y mujer con mujer, no da el que siga la especie humana. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la opinión bastante técnica. A ver, Igor, ¿qué le podrías comentar o responder a nuestro radio oyente?
Bueno, nosotros partimos del postulado que la violencia es aprendida, seguramente influenciada por la cultura. Cada cultura tiene sus formas de violencia. Así es. No obstante, la violencia de género es extendida a nivel mundial, ¿no? Con sus formas en cada lugar, ¿no? Yo no creo que el mundo occidental esté menos ajenos a la violencia, ¿no? Hay formas de violencia en el mundo occidental, occidentalizado. Hay formas de violencia, por ejemplo, acá en la capital, en las parejas más citadinas, supuestamente modernas, y formas de violencia en lugares rurales, ¿no? Creo que más bien lo cultural amerita ese análisis más amplio de las violencias en cada lugar, ¿no? No porque en un lugar maten con armas quiere decir que en otro lugar donde hay menos acceso a armas seamos menos violentos, ¿no? Sino que cada espacio, cada lugar tiene una forma de violencia. Yo no estoy para nada a favor en que la homosexualidad o la diversidad sexual sea una enfermedad o sea una degradación o una pulsión autodestructiva, para nada. Yo creo que son formas de expresión de la sexualidad que justamente los estudios antropológicos y culturalistas exploran que según el lugar hay diversas expresiones de cultura, ¿no? Y además que históricamente las prácticas eróticas han sido siempre diversas, ¿no? No creo que tenga que ver con la autodestrucción, ¿no? La autodestrucción, el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? La corrupción en algunos casos, pero no necesariamente la vivencia de la sexualidad, ¿no? Pero sí, digamos, hay posturas, entiendo las posturas que pueden decir que otras pueden cosas, tener, pero el respeto. Nos ayuda. Claro. Sí, a nosotros nos ayuda a trabajar con una mirada desde el género, con una mirada del aprendizaje, ¿no? Con una mirada más bien más positiva en el sentido de que podemos reaprender, ¿no? Que podemos reaprender pese a que hay un contexto, sí, cultural que nos complica esos nuevos aprendizajes, ¿no? Te agradezco mucho, Igor, por estar aquí en Exitosa Sábado. Ha sido el representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao y hemos estado hablando sobre la ira. Gracias. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más.